días a todos los presentes y al ingeniero Cárdenas. Vamos a empezar con el tema que nos tocó, que es el backpropagation. Los integrantes de nuestro grupo es mi persona, Kelvin Hernán Cruz Maldonado, y mis compañeros Felipe Vanina Tangara y Pablo Rafael Vargas Mejillones. Bueno, vamos a empezar con la introducción, bueno, hace mucho tiempo que no se tenía un tipo de éxito en el diseño de algoritmos de entretenimiento de redes multicapa. Entonces, a partir de una comprobación de la severa limitación de sistemas de una capa, el mundo de la computación neuronal entró en un oscurecimiento y abandonó casi general durante 2 décadas. Y es un método de entretenimiento de redes multicapa. Tiene una potencia que reside en su capacidad de entrenar capas ocultas y de este modo superar las posibilidades restringidas de las redes de una capa. El concepto básico eh, fue presentado en 1974 por Paul Herobos e independientemente fue reinventado por David Parker en 1982 y también fue presentado en 1986 por Rupert Hare, Hilton y Williams. Bueno, la arquitectura de la red Backpropagation se caracteriza por realizar una suma de ponderada de las entradas llamada CJ, presentada una salida AJ y tener un valor OJ asociado que se utilizará en el proceso de ajuste de los pesos. El peso asociado a la conexión desde la unidad y a la unidad J. Se presentaba por WJI y es modificado durante el proceso de aprendizaje, como lo verán en la imagen. Bueno, se utiliza 3 capas o más de unidades procesadoras. En la imagen muestra la topología típica de 3 capas. La capa inferior, que es la capa de entrada, y se caracteriza por ser la única capa cuya unidades procesadoras reciben entradas desde el exterior. Sirven como puntos de distribuidores y no se realiza ninguna operación de cálculo. Y la siguiente capa, que es la superior, es la capa oculta. Y todas las unidades procesadoras están interconectadas con la capa inferior y la capa superior. La capa superior es la capa de salida que representa la respuesta de la red, como verán en la imagen. Y le voy a pasar la palabra a mi compañero. Bueno, yo voy a continuar con la parte del entrenamiento. Bueno, el algoritmo de entrenamiento de la red de neuronal backpropagation o retropropagación en español es uno de los algoritmos de aprendizaje supervisado más populares utilizado en la industria y en la academia para entrenar redes neuronales. Eh, el algoritmo de retropropagación se compone de dos fases: la propagación hacia adelante y la retropropagación. En la fase de propagación hacia adelante, la red neuronal toma una entrada y la procesa a través de sus capas hasta generar una salida. En la fase de retropropagación, se calcula el error de la red a través de la diferencia entre la salida de la red y los valores reales del conjunto de entrenamiento. Bueno, eh, como dije, este algoritmo de entrenamiento de una neuronal es uno de los más populares y efectivos para entrenar redes neuronales artificiales. Se basa específicamente en la minimización de una función eh, que mide la diferencia entre la salida de la red neuronal y las salidas deseadas. El proceso de la red neuronal implica los siguientes pasos. Paso número uno: inicializar los pesos de la red neuronal de manera aleatoria. En el paso número 2, presentar los datos de entrenamiento de la red neuronal y calcular la salida de la red. En el paso número 3, compara la salida de la red con la salida deseada para obtener la función de costo.
En el paso número 4 se calcula el gradiente de la función de costo con respecto a los pesos de la red neuronal utilizando el algoritmo de retropropagación. En el paso número 5 se actualiza los pesos de la red neuronal utilizando un algoritmo de optimización como el del gradiente descendiente. En el paso número 6 se repiten los pasos del 2 al 5 para todos los datos de entrenamiento de un número determinado de iteraciones hasta que la función alcance el valor mínimo deseado. El algoritmo en sí es responsable de calcular el gradiente de la función con respecto a los pesos de la red neuronal. Este gradiente se utiliza para actualizar los pesos de la red neuronal en la dirección que minimiza la función de costo. El algoritmo de retropropagación utiliza la regla de la cadena para calcular el gradiente de la función de costo en términos de los pesos de la red neuronal. El proceso de entrenamiento de la red neuronal de retropropagación puede ser iterativo y requiere un conjunto de datos de entrenamiento etiquetados. La red neuronal se ajusta gradualmente a los datos de entrenamiento y se espera que generalice bien para predecir correctamente las etiquetas de los nuevos datos. Por último, las capas ocultas. Para las capas ocultas son similares a las capas de salida, con algunas diferencias en la forma en la que se calculan los errores. Ahora mi compañero Iván va a continuar. Buenas tardes, ingeniero, buenos días. Bueno, tomando la palabra de mi compañero, yo voy a hablar sobre las aplicaciones de la red backpropagation. Bueno, las redes de la backpropagation han demostrado su capacidad de trabajar con éxito con un amplio rango de aplicaciones, incluyendo clasificaciones de imágenes, síntesis de voz, clasificación de ecos, de sonar, sistemas en base a conocimiento, codificación de información y muchos otros problemas de clasificación y problemas de percepción. Por ejemplo, en el ámbito urbano, la inseguridad se incrementa en amplias ciudades, o sea, puede haber muchas delincuencias, puede haber variedad, ¿no? Por ello se toman las medidas de seguridad eficientes. Por tal motivo, se ha buscado en la tecnología alternativas de seguridad, donde se utilizan los rasgos físicos propios de cada persona, por ejemplo, huellas dactilares, la propia retina de los ojos y la voz de una persona. Por ejemplo, vemos a un ejemplo acá, que es el sistema NetTalk. Este es un programa que aprende a pronunciar un texto escrito en inglés, mostrando el texto como entrada, como explicó mi compañero anterior en su explicación, haciendo coincidir las transcripciones fonéticas para comparar. La red diseñada para manejar la complejidad del idioma inglés, incluidas sus relaciones irregulares entre la ortografía y el sonido, y fue entrenada sin supervisión, sin el uso de datos anotados. Bueno, como cada aplicación tiene su ventaja, también tiene sus inconvenientes, sus fallas. En esta principal ventaja, la backpropagation es capacidad genérica de mapeo de patrones, la red que es capaz de aprender una gran variedad de relaciones, de mapeo de patrones. Este misma no requiere un conocimiento matemático de la función que relaciona los patrones de entrada y los patrones de salida. El mayor inconveniente de este es el tiempo, la convergencia. Las aplicaciones reales pueden llegar a tener miles de ejemplos. En el conjunto de entrenamiento, por ende, ello se requiere días, incluso meses de tiempo de cálculo. Además, la backpropagation es susceptible de fallar en el entrenamiento, es decir, la red puede que nunca llegue a converger, como veamos en el ejemplo. Bueno, eso sería todo, ingeniero. Cualquiera pare, pero madre, ay.